¿Qué tal, amigos? Estoy muy contento de poder saludarles en este nuevo episodio de esta cuarta temporada de tu programa En Síntesis. Ya estamos en el séptimo episodio, hemos avanzado rápidamente y hemos estado aprendiendo cosas muy interesantes y relevantes en cuanto a la manera en la que nosotros podemos interpretar la profecía bíblica. Soy Martín Carrillo y estoy muy contento de poder estar contigo en este episodio y poder dirigir la conversación que tenemos para hoy. Te invito a que te quedes todo este momento y podamos aprender juntos del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pero saben, no estoy solo. En esta hora tengo la oportunidad de charlar con nuevos amigos, ¿sí? Ya alguno de ellos ya nos ha acompañado anteriormente, pero tenemos a alguien nuevo. Y sabes que me siento contento, chicos, de poder tener la oportunidad de que en cada uno de los episodios donde me toca participar, estrenamos a alguien. ¿Sí? Siempre hay alguien nuevo. No sé si sea bueno o sea malo, ¿verdad? Pero yo lo veo como algo positivo. Les voy a dar la oportunidad de que puedan presentarse y que nos digan qué hacen aquí en la Universidad de Navojoa. Bueno, yo me llamo Moisés Gamaliel, estudio la licenciatura en teología, ya en cuarto semestre, y pues soy de Tijuana, de hecho. Ok. Bueno, Excelente, bienvenido, Moy. La muchas primera vez que gracias. estás con Sí, la nosotros. primera vez. Se nota. Bien, yo soy Neftalí Ayala, también soy estudiante de cuarto semestre aquí en la universidad y bueno, tengo la fortuna de que somos compañeros de clase, así que aquí nos estamos viendo siempre. También soy originario de Tijuana, así que fuimos vecinos y nos volvimos a encontrar aquí. Ah, ¿en serio? ¿Se Sí. conocían desde antes de venir aquí? Estudiamos juntos. Sí, es cierto, estudiamos en la prepa juntos. Ok, Sí, excelente. sí, estudiamos en la prepa y ahorita también aquí en la universidad. Oh, qué interesante, qué privilegio, ¿no? Qué bueno que tienen la oportunidad de encontrarse nuevamente aquí y de estarse preparando para servir al Señor a través del ministerio pastoral. Así que dos estudiantes de teología, en esta charla pues vamos a hablar acerca de la Biblia, así que esperemos que no tengamos muchas complicaciones, que podamos desarrollar la charla de una manera amena, de tal forma que todos los que nos escuchen y nos vean, pues puedan tener la oportunidad de comprender el mensaje que se encuentra en la palabra de Dios. Saben que este aspecto de la profecía bíblica impacta bastante en el hecho de cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo lo miramos a Él, ¿sí? ¿Cómo lo miramos a Él? En los primeros capítulos de esta temporada hablábamos acerca de la necesidad de la profecía, ¿no? Y esto fue como consecuencia del pecado. Sí, el pecado trajo como consecuencia la separación entre nosotros y Dios, y ahora nosotros tenemos la necesidad de recibir la comunicación de parte de Dios, y Él utiliza este elemento, ¿no? La profecía, el mensaje, ¿no? Y hay muchos elementos interesantes e importantes de la profecía bíblica, y en esta hora vamos a estudiar lo que pudiéramos llamarle los fundamentos de la profecía bíblica. Y quiero que podamos comenzar hablando acerca de una experiencia muy interesante. Y me gusta mucho esta experiencia que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 6, que justamente tiene que ver con el llamado que recibe Isaías para convertirse justamente en un profeta, ¿sí? Para convertirse justamente en un instrumento en las manos de Dios, para entonces poder transmitir el mensaje de Dios de manera efectiva al pueblo. Y cuando nosotros leemos Isaías capítulo 6, nos vamos a encontrar con varias cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, el tiempo en el cual el profeta recibe esta visión y este llamado. Dice que fue en el año en que murió el rey Usías. ¿Y por qué es relevante? ¿O por qué yo considero que esto es relevante? ¿Saben, chicos? Resulta que el rey Usías fue uno de los reyes más longevos del pueblo de Israel, o sea, el que reinó más tiempo solamente detrás de Manasés. Y entonces es relevante que el Señor se presente al profeta Isaías
cuando muere uno de estos reyes que más tiempo había vivido, y entonces el Señor se presenta, curiosamente, como el verdadero rey, ¿sí? El verdadero gobernante del pueblo de Israel, revelando que, a diferencia de los reyes humanos, que en algún tiempo mueren, Él nunca muere. Él siempre existe, existe para siempre. Entonces, de esta experiencia, quiero hacerles una pregunta para que podamos entrar en la charla, en el desarrollo. ¿Qué nos enseña, de acuerdo a lo que conocemos de la experiencia o de la historia de Isaías en este capítulo 6? ¿Qué nos enseña esta experiencia en cuanto a el problema que nosotros los seres humanos experimentamos, o sea, el pecado, pero en cuanto también a su solución? Bien, muchas veces el pecado, lo que yo me he dado cuenta en todo el tiempo, todo el mundo, siempre ha querido pues detenernos y hacernos alejarnos de Dios por el hecho de que le fallamos, cometemos pecados, ¿no? Entonces, me llama la atención de que cómo a Isaías se le presenta el Señor, ¿no? Y le llama, en una visión menciona, le presenta una visión y tiene un contacto con su hijo, con Isaías. Y así muchas veces el Señor actúa con nosotros, el Señor se acerca a nosotros cuando a veces sentimos que no somos dignos de oírlo, de escucharle, pero Él siempre nos busca a nosotros, a sus hijos, con un propósito. Y ese es poder restaurarnos, ¿no? Darnos un mensaje, decirnos algo importante. Y viene en la experiencia que podemos vivir, pues como jóvenes, muchas veces nos encontramos así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo veo de esta forma. Anteriormente, cuando uno no conoce a Dios, cuando uno está alejado de Dios, pues el enemigo siempre está allí atacando, atacando, atacando. Pero cuando llega el Señor siempre te restaura, como que te convierte en otra persona diferente, ¿no? Y aquí el mensaje que le da a Isaías se le presenta, pues me imagino a Isaías, ¿no? Que se siente pequeñito, se siente, no sé, no, No digno, ¿no? no digno, Insignificante. exactamente, no digno de escucharlo. Y el Señor le dice a través de un serafín, ¿no? Agarra a un serafín. Si vemos la historia de Isaías 6, donde se presenta aquí el llamado de Isaías, pues llega y le dice, pues tus pecados son perdonados. Hay un tizón, un carbón que lo ponen en su boca, algo interesante en la narrativa, ¿no? Y le dice, pues tus pecados son perdonados. Y ahí es cuando yo entiendo que cuando el Señor me perdona, tengo esa oportunidad de acercarme más a Él. Y el pecado, pues, está en nosotros, pero al acercarnos a Jesús, al acercarnos a Dios, pues me da esa oportunidad de poder ir con confianza hacia Él. Eso es lo que yo entiendo. Excelente. ¿Qué piensas tú, Sí, Isaac? bien, yo creo que, como lo dijo la narrativa es muy interesante porque tiene como que estos episodios. Está Isaías, tiene este momento, esta visión, y él, de primera impresión, su respuesta es, soy un pecador, soy indigno, ¿cómo es que estoy viendo esto? Y como dice, o sea, a veces como jóvenes también, cuando nos dan una responsabilidad o cuando somos conscientes que tenemos una responsabilidad, ya sea en el liderazgo o en cualquier otro aspecto, es común, o sea, es algo natural esta reacción. Voy a reaccionar como Isaías, ¿qué me pasa? ¿Cómo es posible yo? Y lo siguiente, que en el capítulo 6 lo va desarrollando, esta imagen, ¿no? De imaginarte como un ángel llega y agarra de una fogata y te quema así. Él estaba asustado, o sea, Isaías, o sea, como dijo, así chiquito, ¿qué onda? O sea, de por sí tú vas bien agüitado, miserable, soy malo, y todavía alguien llega y te quema. O sea, esto era una escena para él rara tal vez, pero era consciente de lo que estaba pasando. Dios le estaba llamando, Dios le estaba convocando, tal vez le estaba preguntando, o tal vez no preguntando, simplemente pues quería ver la respuesta de Isaías, pero a un ejemplo que podemos tener es simplemente el de él, su respuesta. O sea, a pesar de todo, yo quiero. Y dejando a un lado el susto de que alguien lo quemó, dejando a un lado eh, su conciencia de decir, bueno, soy malo. A pesar de todo, estuvo dispuesto.
eso yo creo que nos relaciona mucho con Él si estamos dispuestos a aceptar a Dios. Claro que este fue un momento interesante en la Biblia, pero a pesar de todo, seguir estos pasos no tiene algo de incongruencia. Es creo que lo lógico que podríamos hacer. Sí, vamos a reconocer que somos pecadores, pero pues no perdemos nada con intentarlo, incluso ganamos, ¿no? Sin duda eso es lo que creo con respecto a esta historia, el encuentro más que nada. Ok. También el encuentro con Dios por parte de nosotros va a ser esto. A pesar de que reconocemos que no estamos bien, siempre ese encuentro va a hacernos tomar la iniciativa, ¿no? Dar el impulso para poder ir a predicar, como en este caso lo dijo Isaías, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención cómo es que, pues, de alguna u otra manera Dios toma la iniciativa para ir a tener este encuentro con Isaías, como bien mencionan ustedes, ¿no? Y es a pesar de la condición del profeta que viene, él reconoce, soy pecador. Fíjense, porque pudiéramos pensar que pues Dios no va a buscar a los pecadores, ¿no? Dios va a buscar, a veces decimos, no, pues porta bien para que Dios te busque o para que Dios te use. Fíjense qué interesante. En la condición en la que se encontraba el profeta, es que Dios va y tiene ese encuentro con él. Sí, ciertamente, Isaías tenía razón al reconocer que era pecador, pero lo más interesante es cómo el Señor lo restaura en ese momento. Es cierto, sí, eres pecador, bien es cierto, bien dices que puedes morir por estar solamente delante de mi presencia, pero mira, aquí está la solución, ¿no? Y simbólicamente el ángel toma este carbón encendido que justamente sale de la presencia del trono de Dios, ¿no? O sea, como que de ahí pues emana ese perdón, ¿no? De Dios mismo, lo limpia, ¿no? De alguna u otra manera, y entonces el profeta queda capacitado, ¿sí? Para poder servir al Señor, de tal manera que el Señor le hace la invitación y le hace la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién era delante de vosotros? Y no es que Dios no supiera, ¿no? ¿Quién iba a ir? O no es que Dios, am, estuviera lanzando la pregunta al aire para ver quién contestaba, sino más bien era la oportunidad para que entonces Isaías se pudiera comprometer con el Señor. Señor, bueno, ¿cómo no seguirte? ¿Cómo no ir? ¿Cómo no cumplir con la tarea que tú me encomiendas después de todo lo maravilloso que has hecho conmigo, ¿no? A pesar del pecado y de que el pecado nos separa de Dios, chicos, Él toma la iniciativa para encontrarnos y para restaurarnos, ¿no? Para restaurarnos. Cuando nosotros vamos al Edén, nos vamos a dar cuenta que originalmente, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron diseñados, tenían acceso directamente a Dios, ¿no? Dice que conversaban con el Señor, ¿sí? Conversaban con el Señor. Y esto es bien interesante. Pero el pecado, esta desobediencia de parte de Adán y Eva, al no seguir las indicaciones de Dios, pues hace que eso se estropee, ¿no? A tal punto que dice el texto bíblico en Génesis capítulo 3, que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Edén. Sí, fueron expulsados del Edén, donde tenían ese encuentro íntimo con Dios, ¿sí? Donde tenían ese encuentro íntimo con Dios. Y ahora al ser expulsados, dice la Biblia que ocurre algo interesante, ¿no? Que puede transportarnos a esta imagen o esta visión del trono que tiene el profeta Isaías, y que posteriormente Ezequiel también habrá de tener algo similar, ¿no? Estos querubines ahora, sí, con unas espadas, ¿verdad?, encendidas, que evitan que ahora el ser humano pueda acceder al Edén y entonces comer del árbol de la vida y perpetuar para siempre su pecado, ¿no? Y qué interesante esta escena, esta imagen de los querubines, ¿no? Ahí ahora afuera del Edén. Vemos esta imagen repetida, por ejemplo, en el santuario, donde están los querubines delante de la presencia de Dios. Aquí tenemos este ser angelical en Isaías, delante de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, pareciera que cuando vemos esta imagen de manera recurrente en la Biblia, nos transporta a la presencia de Dios, ¿no? Y lo más interesante desde mi perspectiva es la iniciativa que Dios tiene de que nosotros nos encontremos
nos encontremos con Él. Si bien es cierto que los querubines hacían que Adán y Eva no pudieran tener acceso nuevamente al Edén, pero no solamente estaban ahí para impedir, sino que de alguna u otra manera la presencia de ellos transmitía un mensaje, ¿no? Un mensaje para Adán y Eva pecadores. ¿Cuál era ese mensaje? ¿Qué podían entender también ellos a través de esa experiencia? Bueno, sí, hablando de específicamente ese punto, yo creo que, como dice, era un espectáculo. Era un espectáculo llegar con Adán, ¿no? Con sus hijos y mirar y decir, "Ah, estábamos allá adentro, mira, de aquí se ve, o esto y lo otro". Era un espectáculo. Eh, por más miedo que podía haber tenido algo, como dice, no era solo para impedir la entrada, porque el capítulo 3 al final, el último versículo creo, es que menciona el hecho de que Dios los puso para que no pudieran entrar, pues era para cuidarlos en cierto punto, que no entendemos que pues ya vivían con su naturaleza en el pecado. También se muestra, y es explícita, la forma en cómo Dios muestra la esperanza de que en algún momento esto iba a cambiar, de que en algún momento esto iba a terminar. Entonces yo creo que ver el espectáculo, Adán y sus hijos, no solo era de miedo, sino era de, "Oh, en algún momento esto va a terminar, en algún momento esto va a erradicarse por completo y vamos a poder estar nuevamente allí", pero eh, tal vez sí, a lo mejor era algo cansado, pero verlo allí todos los días, sin duda era un espectáculo de esperanza 100%. Yo, como bien dice Nefta, pues yo creo que también en vez de servirles como de tristeza o bien ser algo negativo, como que sirve como algo positivo en el sentido de la esperanza, ¿no? Porque ahora que ya estaban afuera, ahora entienden ellos, ok, vamos a, dijera coloquialmente, ahora vamos a echarle más ganas para poder esforzarnos y Sí. una vez más estar allá adentro, estar en comunión y ser felices una vez más. Y yo creo que en ese sentido, los dos querubines, esos seres angelicales, ¿verdad? Son como un medio, una representación de que no son cosas malas o bien que nos ayudan, nos alejan, sino que son una representación para acercarnos más a Él, para poder regresar de nuevo a casa, ¿no? Y verlo de esa forma. Fíjense qué interesante que, por ejemplo, si ahora vemos la experiencia de Ezequiel, muy similar a la experiencia del profeta Isaías, pues nos revela este anhelo de Dios constante de tener ese encuentro restaurador con sus criaturas, ¿sí? Y ese encuentro que los pueda llevar al ideal que había en el principio, ¿no? Antes del pecado, el Señor siempre tomando la iniciativa, ¿sí? Y me motiva el pensar y el saber que podemos estar delante de la presencia de Dios con la seguridad de que si bien somos pecadores, ¿sí? Y si bien, como dice Isaías, pudiéramos morir por estar delante de la presencia de Dios como pecadores, el Señor no actúa de esa manera, sino que al contrario, lo que desea ofrecernos es vida, ¿no? Y a lo largo de la experiencia de Dios con el pueblo de Israel, Él desea enseñarles esto, ¿no? La necesidad y el anhelo, bueno, el anhelo de Dios por un lado, de estar cerca de su creación y la necesidad de los seres humanos de estar cerca de Dios, ¿sí? En palabras de Jesús, por ejemplo, Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, les dijo en cierta ocasión, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Esa es una realidad. Esa es una realidad, ¿no? Y el pecado y el enemigo, el originador del pecado, lo que intenta hacernos creer es que como somos pecadores, tenemos que estar ¿dónde? Pues lejos de Dios, ¿no? Es que no soy digno. Es que soy pecador, como bien dijo Isaías, ¿no? En su momento. Pero esa indignidad es la que debiese hacernos a nosotros acercarnos a estar delante de la presencia de Dios. Y el Señor manifiesta entonces su deseo de estar entre su pueblo. Y esto me remonta a mí a la experiencia del santuario, ¿no? A la experiencia del santuario. Y me llama mucho la atención la manera en la que estaba organizado el pueblo al momento de acampar, ¿no? La relación del santuario y la relación de las tribus
cómo estaban organizadas alrededor del santuario. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia, chicos? Me llama la atención porque, por ejemplo, nos invitaba a estudiar números 2, ¿no? Y en números 2 demuestra cómo iba a quedar el orden. Muestra un orden de que tales tribus tenían que estar de este lado, tales tribus tenían que estar de este otro lado. Y había una representación, un liderazgo, ¿verdad? Como bien dice. Y menciona, por ejemplo, tribus, los nombres de las tribus. Pero tenían que estar esparcidos a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás, en ese sentido, o en los puntos cardinales, norte, este, oeste, sur. Ajá. Y me llama la atención porque, por ejemplo, demuestra dónde tenían que estar posicionados, pero quedaba un espacio vacío en el centro, dando a conocer de que el que iba a estar en el centro, pues era Dios. Y cómo no, haciendo también esta idea de que Dios siempre ha querido ser el centro de nuestras vidas. Dios siempre ha querido estar en el centro, ahora sí que en donde más lo podamos ver, ¿verdad? En nuestras vidas, en el hogar, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas. Pues Dios siempre ha querido restaurar nuestra vida y quiere que pues nosotros lo veamos siempre. Tristemente el ser humano pues como que tiene una niebla en su vista que a veces no lo vemos actuando en nuestro día a día. Y me llama la atención porque ese es su propósito. El propósito de lo que estaba dando a conocer en números 2 es demostrarle al pueblo y decirle al pueblo, yo estoy en medio de ustedes y siempre voy a estar con ustedes. Y como también de que pues se identifica el Señor con nosotros. Y no sé en qué otra forma, por qué nosotros nos olvidamos de eso. Porque es algo interesante, porque el ser humano pues se olvida de muchas cosas. Ajá. Y cuando nosotros lo tenemos en nuestros ojos, a nuestra vista, pues es difícil. Ahora, pues, ¿por qué no tenerlo siempre a Dios en nuestra vista todos los días, al levantarnos, tener en mente de que Dios está allí? Porque Él siempre ha estado allí. Entonces, me llama la atención eso. Excelente, amor. Bien, retomando tu punto, muy, es también que se puede entender que eran muchas personas. Nosotros en el dormitorio con 4, a veces ya nos estamos haciendo bolas. Ya es porque a veces hay esto y lo otro, ¿no? Y así. Ahora es solo imaginar miles de personas juntas, acampando, haciendo tratos, negociando, socializando. Era difícil, pero siempre, como dice Moy, estaba allí en el centro Dios, su presencia, en el santuario, ¿no? Y en el santuario representados estos querubines que hacían esto, hacían simplemente que ellos supieran que Dios estaba con ellos. Creo que eso también era importante para poder que todo estuviera bien, que todo estuviera tranquilo, que todo pudiera estar de manera correcta, en paz, entender cómo funcionaban las cosas. Eso me llama la atención a mí. Cómo, y oyen de manera popular, ¿no? Me dicen, se escucha mucho, "Ah, Dios ya no está aquí, Dios ya ni me escucha, Dios esto y el otro". Así como en el desierto, hoy en día también Dios, como dicen, hoy quiere estar aquí con nosotros, quiere estar en el centro. Él no se ha ido, no se ha apartado, Él sigue estando y sigue resolviendo los problemas. Eso es un hecho, eso es lo que, como dice Moy, el capítulo 2 de Números enfatiza. Jesús, Dios es el centro, Él allí está en el santuario, con todos, reunidos allí, con todos. Y también, ¿no? Por ejemplo, me estaba poniendo a pensar, hoy en día, cuando hay un evento grande, siempre hay alguien en el centro de atención, ¿no? Siempre hay una persona que llama la atención de entre todos. Por ejemplo, sobre la que están los reflectores. por decir. exactamente. Y cómo es, ¿no? Porque pues cualquier persona que pase por ese lugar, por la persona que está centrada toda la atención, no va a pasar por desapercibido, ¿no? Y siempre va a dirigir la mirada sobre esa persona. Ahora, ¿cómo el Señor lo hace de esa forma también? Si pasaba el pueblo, a lo mejor, no, pues una persona pasa por allí en el centro, pues tiene que ver a Dios, tiene que ver el trono, lo dirige a la gloria de Dios, lo dirige al Señor. Entonces, que también, ¿no? De que el pueblo, yo creo que era el propósito de eso, de que sin importar dónde fueras, donde quiera que te encontraras, nunca te olvidaras que el Señor está allí en el centro, y que Él es la mayor atención a la cual debemos tener nuestra vista.
Qué interesante. Concuerdo con ustedes en este aspecto, ¿no? De que el Señor nos llama a la necesidad de que nosotros nos demos cuenta de que Él quiere estar ahí con nosotros, ¿no? Porque Él es la solución, ¿no? Y de hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo utiliza esta figura del templo, ¿no? Del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, mostrando el deseo de Dios de estar en medio de su pueblo, pero Pablo lo lleva más allá, ¿sí? Cuando él dice que nuestros cuerpos son templos. ¿De la morada de quién? De Dios. O sea, fíjense, el Señor quiere ir más allá, o sea, quiere tener una relación íntima tal con nosotros que desea habitar y morar con nosotros, ¿no? Si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? Colocar su trono también, ¿sí? Colocar su trono, o sea, su morada en plenitud, morar plenamente con nosotros, sí, en nosotros. Y esto nos hace ver que realmente somos sumamente valiosos e importantes para Dios, ¿no? Cosa que el enemigo de Dios, vuelvo a repetir, desea distorsionar. Sí, porque al hecho de que nosotros nos consideremos pecadores o estemos conscientes de nuestro pecado, pues lo que el enemigo espera es que nosotros, ese pecado haga que nos acerquemos más a él y que nos alejemos más de Dios. Pero Dios dice, no, o sea, no tiene que ser así, ¿sí? Así con tu pecado yo voy y te busco, yo quiero estar en el centro porque yo soy la solución. Yo soy la solución para tu pecado, ¿no? Yo soy la solución para el problema que tú tienes y si no estoy yo ahí, pues entonces no vas a poder avanzar para ninguna parte, no vas a poder llegar hacia ningún lado, ¿no? Qué cosa más interesante, ¿no? Y entonces ahí en el santuario, pues uno de los lugares más importantes del santuario, pues era el famoso lugar santísimo. Porque ¿qué había ahí específicamente en el lugar santísimo? ¿Se acuerda? Sí, pues estaba lo que es el arca que representaba la presencia de Dios, la presencia de Dios en su totalidad. Y otra vez vemos esta referencia de los querubines, ¿no? Cómo se enfatiza, cómo se rescata siempre este punto. Pues como a mí me quedó claro eso, como de no ser que la presencia de Dios, el arca, estuviera en el centro, ya se hubiesen matado todos. Era fundamental que Él estuviera en el centro. El arca tenía que estar allí en el lugar específico, en el lugar santísimo, ¿no? Sí, ahí están esos querubines en el propiciatorio, ¿no? Y hay que resaltar que una de las tareas principales de los querubines era reflejar la gloria de Dios. Es una de las tareas de los querubines. Y curiosamente, nosotros los seres humanos fuimos diseñados y creados para reflejar la gloria de Dios, ¿no? Y me recuerda el libro de uno de nuestros maestros, ¿no? Del doctor Lemuel Holán, cuando habla acerca de ir de gloria en gloria, es una referencia a eso, ¿no? Nosotros hemos perdido como consecuencia del pecado la cercanía con Dios que nos lleva a asemejarnos más a Él, pero el deseo de Dios es que no nos quedemos ahí, sino que vayamos avanzando, como dice el pastor, ¿no? En esa escalerita, de gloria en gloria hasta alcanzar nuevamente el ideal de Dios. Por eso el Señor quiere morar con nosotros y quiere que nosotros nos convirtamos en reflectores de su gloria, ¿no? Entonces yo quiero regresar a la experiencia de Isaías, por ejemplo. ¿Cómo sería la imagen del profeta ante el pueblo después de haber tenido esa experiencia con Dios? Y entonces me remonto o me regreso un poquito más a la experiencia de Moisés. ¿Se acuerdan cuando dice que iba al monte y entonces ahí se comunicaba con Dios y descendía nuevamente? Hasta un velo le tenían que poner porque su rostro, ¿qué hacía? Brillaba, resplandecía. Era la gloria de Dios. Fíjense qué interesante, y eso el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Y el Señor desea capacitarnos para que nosotros reflejemos su gloria, sí, pero tiene que haber un proceso en nosotros como hubo en el caso del profeta Isaías y del profeta Ezequiel y de todos los profetas, ¿no? Tener ese encuentro personal con Dios, sí, que nosotros reconozcamos que a pesar de nuestros pecados el Señor nos puede usar,
¿sí? El Señor nos puede usar, lo único que desea es que nosotros podamos estar dispuestos. Entonces, experimentar el perdón y la restauración y estar listos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces pasa esto. Por ejemplo, me ha tocado pensar de que uno como persona se pone a analizar en lo malo que es, en las imperfecciones, en los errores que ha cometido, ¿no? Pero Dios actúa de una forma muy diferente. En el caso de Isaías, pues Isaías se sentía pecador. Dice, ay, ¿cómo no soy muerto en ese momento? Porque veía todo lo hermoso, cómo era Dios. Veía el trono, la gracia de Dios. Pero cuando lo perdona, le perdona sus pecados, toma una actitud diferente. Y cuando Dios nos llama, es porque ve algo especial en cada uno de nosotros. Cuando Dios llama a la persona, cuando Dios quiere hacernos un llamado especial, es porque Él ve un potencial muy grande en nosotros también. Y en el caso de Isaías tenía que dar un mensaje muy grande también. Y pues después le dice, el Señor pregunta, pues ahora ¿a quién enviaré? Y pues responde y dice, envíame a mí. Yo me imagino, ¿no? Yo quiero ser el que sea enviado. Quiero dar un mensaje de esperanza también, pero quiero ser un instrumento suyo. Uh-huh. Como bien mencionaba, ser un reflejo de su amor. Entonces, cuando nosotros pasamos de ver lo imperfecto de nosotros y vemos a Jesús, vemos a una persona restaurada, una persona diferente, y ahora con la actitud de poder servirle, de poder ir afuera y decir, yo sirvo a un Dios verdadero. Y el Señor quiere decirte algo importante. Y eso importante es que tengan vida eterna, que quiere que sean restauradas las demás personas, así como yo fui restaurado. Entonces, me llama en ese sentido la atención de cómo pues la actitud cambia. Eso es muy relevante para los creyentes en la actualidad, creo yo, si estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos para con las personas que nos rodean, para con el mundo, de compartir el mensaje de salvación, pues tenemos que estar capacitados y dispuestos para decir como Isaías, yo voy, pero tenemos que tener ese encuentro transformador, ese encuentro que nos lleve a recibir perdón, por medio de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en este caso lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Amigos, estamos muy contentos en esta charla, estamos avanzando con nuestros amigos Isaac y Moisés. Pero queremos invitarte para que te comuniques con nosotros, para que puedas escribirnos o llamar al 826-161-2213 y puedas conversar con nosotros cómo te está pareciendo la charla que estamos teniendo. Si tienes alguna solicitud de oración o alguna solicitud de material, lo puedas hacer y entonces podamos atenderte con mucho gusto y poder servirte a través de los materiales también que tenemos disponibles para cada uno de ustedes. Chicos, volviendo a este asunto del tema y particularmente de este elemento que encontramos presente a lo largo de esta charla que tiene que ver con estos querubines, ¿no? Que están delante de la presencia de Dios, que reflejan la gloria de Dios, que de alguna u otra manera cuando aparecen en la Biblia nos anticipan que Dios va a estar ahí presente. No podemos dejar de recordar a un querubín muy famoso que menciona la Escritura. ¿Quién es ese? ¿Lo recuerdan? Lucifer, ¿no? Ese querubín protector, dice, era hermoso, grandioso. ¿Pero qué pasó con Lucifer? Sí, bueno, ya después de todo el estudio del capítulo vas dándote cuenta que ya llega un punto en el que tienes que tener presente que cada querubín es importante, ¿no? Los que va describiendo, los que incluso los describen, ¿no? Y es como que ya tu imaginación se va. Pero hablando específicamente de este querubín, muy, ¿cómo decirlo? Muy, pues yo creo que el más famoso posiblemente. Sí. Del que más se habla, del que más se chismea incluso. Solo entender que él también fue creado para eso, para mostrar la gloria de Dios, como nosotros. O sea, él fue creado para eso, para ayudar, servir, para poder apoyar incluso. Y vemos en Ezequiel y en Isaías cómo va describiendo lo que le pasó, que era grande, era muy bueno, era muy incluso atractivo, pero tuvo este deseo de obtener más posiblemente,
no sé qué obtener más, quitar a Dios de su lugar, ponerse Él, oye esto y lo otro, y estos pensamientos que empezó a nacer en Él, que es esto, el pecado, ¿no? Empezó a nacer en Él y a tenerlo, y ya, es una decaída increíble, que es pues lo que estamos pagando, ¿no? Incluso, pero, y este contraste es bueno, me gustó, porque Moy lo dijo con Isaías, que no hay que ignorar el proceso. Número 1, reconocemos que somos pecadores. Número 2, tenemos el encuentro con Dios. Y número 3, nuestra vida ya no puede ir en bajada. Desde que tienes el encuentro, ahora vas de gloria en gloria, De ¿no? gloria, Ahora vas se para le arriba, la muela. no puedes ir para abajo. Y vemos el contraste cuando tú no tienes el encuentro con Dios, cuando nace este deseo tal vez de egoísmo, de envidia, ya tu vida no puede ir para arriba, tu vida va para abajo, tu vida va para abajo y para abajo y para abajo. Y fue lo que sucedió, y Isaías lo dice, no, todo querubín grande, hermoso, y caíste, fuiste desterrado. Las consecuencias son explícitas demasiado, y creo que entender esto de una manera tal vez personal, pero actual, es lo vital para que nosotros podamos controlar lo que hacemos. Si tengo el encuentro con Dios de una manera sana y que estoy dispuesto, mi vida va a ir para arriba. Pero si tengo este encuentro con el pecado, con estos sentimientos de egoísmo, con estas emociones que no son buenas, pues va para abajo. Lucifer es interesante porque a pesar de ser famoso, de ser una persona importante, bueno, un ser importante, ¿verdad? En el cielo, pues de tanta fama, como por ahí dicen, se le subió y quería más. Entonces perdió lo que en realidad tenía de importante. Porque al ver de que se le daba más gloria al Creador, y decir, no, yo también quiero esa gloria, yo también quiero que me alaben, o que tener ese lugar. Deseó otra cosa, deseó más de lo que tenía, ¿no? Y pues su final fue malo porque al desear hacer eso, al desear el lugar de Jesús, el lugar del trono, ¿verdad? El liderazgo total, pues también llevó del corbata a otros seres. Entonces, pues hubo una rebelión, y que eso ha tenido un impacto en toda la historia humana. Claro. Entonces, como también ese ser protector llegó ahora a conocerse como Satanás también, ¿no? El enemigo de Dios. El enemigo. Entonces, me imagino yo que ahora nosotros, en una aplicación también, ¿no? Muchas veces pues nosotros deseamos, por ejemplo, yo quisiera ser como Isaac, ¿no? A lo mejor diría, pero ¿por qué no te sientes agradecido en cómo eres? ¿Por qué no te sientes agradecido? Y ese es un tema interesante porque hoy en la actualidad muchos jóvenes, muchas personas no se sienten felices con lo que son. Satisfechas. Satisfechas, exactamente. Entonces, a raíz de eso, pues han hecho cuantas cosas que quieren cambiar su forma de ser, quieren cambiar su físico, quieren cambiar lo que son. Pero qué importante es ser agradecido con lo que Dios ya nos ha dado. Qué importante es también que, pues, agradecer por lo que Dios nos da. Es interesante este contraste que notaba Isaac ahorita entre la experiencia de Lucifer y entre la experiencia de Isaías, y la experiencia de Lucifer extendida a la experiencia de Adán y Eva. O sea, Lucifer tenía la oportunidad, el privilegio de estar delante de la presencia de Dios y reflejar su gloria, de ahí su nombre, ¿no? El que refleja la luz, ¿sí? Y ahora se convierte en Satanás, en el enemigo, en el adversario, ¿no? Y cuando yo veo a Adán y Eva, tenían el mismo privilegio, la misma oportunidad de estar delante de la presencia de Dios, de reflejar su gloria, ¿sí? Pero acariciando lo que el enemigo pone delante de ellos, ¿no? El ser igual a Dios, que era lo que anhelaba Lucifer, ¿no? Ocupar el lugar de Dios. Pero Adán y Eva y el mismo Lucifer, o sea, no habían entendido que de alguna u otra manera, dice Génesis 1, que cuando Dios creó a Adán y Eva los hizo a su imagen y a su semejanza. No tenían necesidad de ser como Dios, ya eran un reflejo de Dios, ¿no? Ya eran un reflejo de Dios, pero esto les ganó, ¿no? Les ganó este anhelo y este deseo,
y en lugar de ir para arriba, como dice Isaac, que me gustó mucho esa expresión, pues fueron para abajo, ¿sí? Y en el caso de Isaías fue diferente. Él que se sentía estar bien abajo, bien humillado, ¿no? El Señor, ¿qué hace? Lo levanta y lo lleva para arriba. Entonces, ¿qué nosotros queremos? La pregunta que pudiéramos hacernos nosotros mismos y las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Cuál es el camino que queremos seguir? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo queremos terminar nosotros? Como Lucifer, ¿sí? Desterrado del cielo delante de la presencia de Dios, como Adán y Eva en ese primer momento, desterrados delante de la presencia de Dios, o como Isaías, ¿sí? Como Ezequiel, ¿sí? O sea, exaltados delante de la presencia de Dios. Y eso va a depender de nuestras decisiones y nuestras acciones diarias, ¿sí? Pues chicos, estamos casi concluyendo este episodio con una charla muy interesante que podemos aprender muchas cosas, porque esto nos traslada también o nos mueve hacia el futuro, ¿no? Cuando el Señor venga, dice que solamente ocurrirán dos cosas, ¿sí? El Señor dará vida eterna y dará muerte y condenación eterna. Satanás ya está de un lado, él ya está del lado de la muerte y la condenación eterna. Y todos los que sigan la misma actitud, recibirán lo mismo que él. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que seguimos el ejemplo de Isaías y de otros, estando delante de la presencia de Dios y permitiendo que él more y controle nuestra vida, pues habremos de tener la oportunidad de la vida eterna. Pero en síntesis, chicos, ¿cómo pueden ustedes resumir o con qué se quedan de lo que estudiamos en esta hora, en este episodio? Bueno, yo creo que los fundamentos para entender la profecía son claros. Dios quiere estar en el centro de nuestra vida. Amén. Dios nos llama, no importa nuestra situación, y seguir el proceso bueno, ¿no? El proceso correcto, el proceso que nos va a llevar pues a esta transformación, a esta nueva vida que es la que tenemos que descubrir, la que tenemos que probar, reflejar cada vez más la gloria de Dios en nuestra vida. Pero yo así rápido me quedo con que Dios quiere ser siempre el que está en el centro de nuestra vida. Dios nos quiere llamar siempre, siempre. Incluso el capítulo sigue mencionando, ¿no?, que en Apocalipsis 22, cuando ya está esta nueva ciudad descendiendo, en las puertas están allí representadas las tribus. Así es. Que otra vez Dios queriendo estar con nosotros, queriendo recordarnos que Él está ahí en el centro siempre. Y creo que ese es el fundamento fundamento principal para poder entender la profecía. Dios quiere ser el centro de la vida de todos, de tu vida y de mi vida y de quien sea, Excelente. Muy. Yo me quedo, estaba recordando, hace unos años cuando yo estudiaba la prepa, mi mamá siempre me recordó una frase, antes de salir de la casa, siempre me decía una frase que puedo relacionarlo. Me decía ella, refleja la gracia de Dios donde quiera que te encuentres. Y qué interesante porque pues es un pensamiento, una frase que nos hace recordar que el Señor nos ha dado esa oportunidad de poder conocerle, poder entrar en comunión con Él, poder interactuar con Él, ¿no? Y que, como dice Isaac, pues quiere ser el centro de nuestra vida. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo por Él? Okay. Reflejar su gracia, reflejar su gloria y reflejar lo mucho que pues ha hecho por nosotros, ¿no? Y que aún sin importar las adversidades, sin importar la oscuridad que hay en este mundo, pues que al final de todo pues hay un propósito, ¿no? Y hay un destino final que es poder regresar al hogar celestial, a la tierra prometida, ¿no? Poder estar con Él para siempre. Yo me quedo con eso. Excelente. Me gustaron mucho sus conclusiones. Me gustó mucho esto que decía Isaac con respecto al fundamento para entender la profecía, pues tenemos que entender que Dios es el centro, ¿no? Y que éstas existen por el deseo que Él tiene de relacionarse con nosotros y de salvarnos y de restaurarnos, ¿no? Y de un día tener la oportunidad nosotros de estar literalmente delante de su trono, delante de su presencia, ¿no? Tal como es la recompensa, dice Apocalipsis, ¿no? El que venciere se sentará conmigo en mi trono, dice Jesús.
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Fíjense qué interesante y qué privilegio tendremos los redimidos de poder estar en el mismo trono de Dios y sin el problema y sin la necesidad de angustiarnos como Isaías y pensar que podemos morir. No, porque ya la muerte habrá de ser vencida, sí, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pues chicos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Estamos contentos, Isaac, de que hayas estado nuevamente con nosotros y muy gracias porque aceptaste la invitación y esperamos que puedas acompañarnos en próximos episodios, Claro. si no en esta temporada, en otra temporada, que puedas acompañarnos y podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de nuestro Dios. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros, por seguirnos, ya sea en el radio o ya sea en cualquier otro de los medios de comunicación a través de las plataformas en las cuales estamos presentes en nuestro programa En Síntesis. Antes de despedirnos, quiero recordarles nuevamente el número para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, 826-161-2213, 826-161-2213. Comunícate con nosotros, comparte, qué es lo que tú piensas acerca de nuestro programa, si te ha gustado, qué es lo que te gustaría ver también, y si necesitas algún material que podamos compartir contigo, alguna Biblia o algún curso bíblico, también solicítalo a través de este número. Estuve muy contento de poder participar con ustedes en este episodio de tu programa En Síntesis. Soy Martín Carrillo, nos vemos en otro próximo episodio.